Forma antihipócrita de arcontes, cosa que nadie habla como es debido, y de los textos gnósticos Nag Hammadi, que nadie tampoco habla, y cuando hablan sacan lo que les interesa y lo que no les gusta porque impactan demasiado, lo dejan allí. Y de John Lash, porque nadie habla de él, porque todo el mundo se enfoca en David Icke y Guru Sabio Online, que solo te dan cosas que al fin y al cabo te dejan en diarrea mental y amor infinito. Y tú dirás oye, Libertario, ¿por qué has dejado el texto en inglés? Pues muy fácil, porque yo que estoy acostumbrado a hacer exámenes y estudiar en inglés de la universidad, pues yo cuando investigo para guiarme, haciendo resúmenes, lo hago en inglés, lo digo yo. Y ahora tengo que pasar esto por escrito al español, soy muy vago, así que lo paso al español verbalmente. Por tanto, ¿quién fue John Lash? Pues John Lash es el único de toda la historia, él nació en los años 40, y sigue vivo todavía, es un viejo ya. No es perfecto, tiene su diarrea mental, pero es el único de toda la historia esta del siglo XX que estudió de forma profunda y antihipócrita los textos gnósticos Nag Hammadi, de los cuales de su investigación se copió luego David Icke y todos los guru sabios, tanto en inglés como en español, que hablan de amor infinito y todos somos uno y reptilianos y grises, pero siempre se dejan fuera la parte más importante de los textos gnósticos y de la interpretación antihipócrita de qué son los arcontes y la relación con la inteligencia artificial y con los dioses creadores y la relación con los eventos del siglo XX, con Alemania, el hombre del bigote y todo lo que pasó con la deuda, la usura y con los prohibidos que no se puede tocar de ellos, de los J, que dijo Voltaire, dime a quién no tienes permitido criticar y te diré quién gobierna, paréntesis, oprime sobre ti. En fin, mucho resumen tengo yo que resumirme ahora. Por tanto, lo de los arcontes y todo este rollo, por los dioses de la creación, tanta diarrea mental ha caído en el mundo tanto de habla inglesa como de habla hispana, y especialmente en YouTube y en Internet. Y la gente evidentemente está perdida, ¿no? Hay textos que se llaman los Nag Hammadi. Si escuchas algún ruido es porque aquí hay algún cabrón que está con su coche y no me dejan tranquilo. Es normal porque tiene tiempo ahora. Los arcontes, según la interpretación de John Lash, que no es una interpretación, sino que simplemente es una traducción antihipócrita como tiene que ser, es que son seres inorgánicos. Claro, inorgánico es lo opuesto de orgánico. Tú y yo somos orgánicos porque este cuerpo se pudre cuando se muere, es orgánico. Pero algo inorgánico, ¿qué es sinónimo de inorgánico? Inteligencia artificial, o sea, sintético, o sea, robótico, o sea, cyborg, o sea, máquinas. Por eso tanto rollo con las películas tipo que si Matrix, que si Oblivion, que si Elysium, que si y todo lo que se ve con transhumanismo. Ya ni voy a hacer la conexión con la palabra prohibida de JKZ porque ya sería demasiado impactante. Pero ya lo he hecho, ya en mi Facebook, que por cierto es público, no hace falta estar registrado para ver lo que publico ahí. Ya pongo muchas cosas. Por tanto, inteligencia artificial. Los gnósticos, que son estos místicos que se llaman a sí mismos gnósticos, ellos no tenían vocabulario de inteligencia artificial y máquinas y cyborgs y transhumanismo. Por tanto, no tampoco tenían el entendimiento de usar palabras como usamos hoy en día, diciendo inorgánico, sintético, inteligencia artificial, máquina, robótico, Matrix, simulación, ¿no? Han hecho lo posible pues, para transmitir el conocimiento como podían. Evidentemente en los textos gnósticos existe mucha información pacifista, ¿no? Todo es amor, todo va a salir bien, transita de tu estado 3D al quinto pino multidimensional. Sí, muy bonito. Pero nadie, o sea, todos estos gurús, empezando por los conocidos del mundo de habla inglesa y luego los de habla española se han copiado porque interesa las visitas, nadie toca al final todo lo que ponen los textos gnósticos porque claro, duele mucho cuando tocas toda la información y han dejado fuera la más importante. De hecho, en los textos gnósticos se habla del odio y hay ahí pongo en el medio del texto, del resumen, que tienes que tener odio para odiar las cosas que dañan a la vida y a la libertad. Ojo, el odio no siempre es algo negativo. Si tú odias algo que daña a la vida humana y a la libertad y a la verdad, ¿me entiendes? Entonces, obviamente no te dejes perder por lo que es la retórica sofía, ¿no? Lo que ha hecho John Lash. Como siempre, nadie es perfecto.
Y John Lash, pues al final creó esto de que, sí, o sea, su interpretación de lo que son los arcontes está todo muy bien, pero luego creó su retórica Sofía, ¿no? De que la madre tierra divina, y lo llamó Sofía, y mucha diarrea mental, lo típico, ¿no? De la divinidad. No obstante, sí que dijo que todo lo que es la cuestión de New Age y las enseñanzas espirituales, de esto de que tienes que transitar del mundo 3D a no sé qué quinto pino de dimensión, que todo eso es diarrea mental, lo dijo él con sus palabras también, después de la investigación. Y que la única forma de cambiar el mundo, que esto es exactamente lo que dijo el entrevistado que luego se murió, se murió, ya sabes, en 1976, es luchando. Que con la pluma no se consigue nada, pero ya no me meto porque ya eso es demasiado difícil y demasiado no le gusta a la gente. Los gnósticos que hacían este tipo de viajes chamánicos, ¿no? Chamánico, que supuestamente se llaman astrales, dicen ellos que al final se encontraron en sus viajes astrales, que decir astral es erróneo realmente, porque luego ya hablaremos en otro momento sobre eso, que se encontraron con estas especies inorgánicas sintéticas que resulta que son los como se hacen llamar a sí mismos, extraterrestres, inteligencia artificial, ¿no? Pero no en el sentido de lo que es el mundo del universo con globos y todo ese rollo, no, en el sentido de lo que es Vibes of Cosmos, con la luna siendo la imagen espejo invertido de la Tierra. Por tanto, los gnósticos, ¿qué practicaban? Por lo mismo que practicaba la Iglesia Católica y todas las iglesias, mucho sexo, porque el sexo, la magia del sexo con orgasmos, esto no te lo dice nadie, porque a la gente le da miedo. Con mucha yoga, pero no la yoga que tú encuentras en tu barrio que vas allí para perder el tiempo, no, la yoga de verdad que se practica en el Tíbet todavía. Y las plantas psicoactivas, que son al final drogas realmente. Evidentemente esa combinación pues te llevaba a esas experiencias que se llaman estados alterados de mente, pero no para la diarrea mental de que tú eres gurú sabio, sino que te daba ciertos poderes de estar en contacto con ciertas entidades. ¿Qué pasa? Que la gente ha interpretado mal estas entidades como los grises y los reptilianos, siendo orgánicos, cuando leyendo los textos gnósticos de forma antihipócrita, se entiende que ser inorgánico hace referencia a control de este experimento eléctrico en el que estamos tú y yo metidos por parte de inteligencia artificial. Y allí sí que ahora tiene sentido todo lo que se muestra en Hollywood y en las películas. ¿Por qué tanto afán con esto de que tenemos que ser controlados por máquinas, la Matrix, ¿no? Y todo ese rollo? Y aquí es donde entra la cuestión, ¿y quién creó a esta enorme, súper definitiva, suprema intelectual inteligencia artificial? Pero tendrán que ser dioses en plural, humanos superiores que han dejado a cargo de esta inteligencia artificial este experimento, que estamos debajo de un domo eléctrico con sol magnético y somos un experimento eléctrico. Electricidad, no, al final, que es el motor de toda inteligencia artificial. Y tú y yo somos biorobots, de hecho. Por tanto, los códices, de ahí se interpretó luego mal por David Icke y toda la comunidad, tanto en inglés como en español, de que los arcontes son los grises y los reptilianos extraterrestres que vienen del universo y que nos tienen aquí puestos en este experimento. Cuando realmente los grises y los reptilianos sí que pueden ser experimentos orgánicos, igual que tú y yo somos experimento orgánico mamífero, porque somos mamíferos. Puede haber, como la mitología, seres mamíferos como tú y yo, seres pez, seres insectos, etc. Pero luego está la inteligencia artificial, que son estos arcontes que son máquinas. Por tanto, esto está en el Nag Hammadi, pero que gente como David Icke y como tantos gurús que se creen muy gurús especiales online, pues han dejado fuera. Y luego diré en el siguiente vídeo qué es lo que han dejado fuera. Hasta el próximo Quinto Pino. Vamos a hablar de arcontes y cosas de las que nadie te habla. Aquí tengo mi resumen hecho en inglés. ¿Por qué no en español, Libertalia? Porque lo he puesto en inglés y para pasarlo a español ya soy demasiado vago. Ya fui valiente para estudiarlo en inglés. En fin, arcontes, ¿no? ¿Qué son los arcontes? Es una contradicción porque realmente los arcontes, como tú los entiendes, debido a las malas interpretaciones que has buscado de los gurús y sabios online, de habla inglesa y española, te han hecho entender de que los arcontes son entidades orgánicas, físicas, extraterrestres, como le llaman, alienígenas, ¿no? Oye, un paréntesis, ya sabes que la Tierra no es un globo pelota flotante, por tanto el universo no es como te lo han pintado. Pero los arcontes tampoco son entidades orgánicas, allí está el asunto. ¿Por qué? Porque
Arconte en sí mismo, que de hecho no hay ninguna prueba física, el que te diga que hay pruebas físicas de que tal, de que contactados, de que rollo, de que mucha diarrea mental. Arconte, en el uso más estricto de la palabra, tal y como se saca de los textos Nag Hammadi, si se interpretan bien, significa gobernador. Pues bueno, ruler, ¿no? El que gobierna, el que está por encima. Entonces, las razas que tú puedes llamar extraterrestres. ¿Qué significa extraterrestre? Más tierras, continentes prohibidos por el Tratado de la Antártida en línea recta por el océano. Por tanto, las razas extraterrestres que pueden ser humanoides o no humanoides, ahí ya no sabemos cuántas hay y cuáles son y de qué tipo son, pero sí que puede haber razas extraterrestres en otros continentes que tienen como dioses a estos arcontes, que son inteligencia artificial. Los grises y los reptilianos, si es que existen, tendrían como dioses controladores a esta inteligencia artificial. Luego ya haremos. Por tanto, dan culto a esta inteligencia artificial como dioses y están controlados en más o menos medida. Los arcontes, por tanto, son inteligencia sintética. Por eso los textos Nag Hammadi, que el único que es anti-hipócrita es John Lash, que de hecho de John Lash apenas hay información, y eso me encanta, porque cuando apenas hay información de algo es porque o bien se oculta, o bien simplemente nadie de los más media han buscado a esa persona para que salte ahí en todas las luces, ¿no? Como con David Icke y con otros que están por todos sitios, sí, que todo el mundo los vea ahí con libros y con congresos, ojo con eso. Entonces, la mayoría de las personalidades en ufología ya han hecho un daño tremendo en la comunidad hispana en YouTube y en Internet. Muchos son oposición controlada. Ya sé, les caigo como un cactus en el culo, porque Libertalia, porque es anti-hipócrita. Hombre, es que Libertalia, su vida financiera, desde el punto de vista del dinero, no depende de YouTube. Sí, YouTube me da dinero, pues que esté monetizado, pero bueno, las visitas que tengo, pues sí, es un capricho ahí que yo tengo, un dinerito de ayuda, pero que no depende de mi vida de forma financiera de vivir de YouTube. Por tanto, como no dependo, mi pan no depende de YouTube, me permito decir ciertas cosas aunque pierda suscriptores, ¿me entendéis? Así que, el hecho de que John Lash es el único que entiende cómo funciona este mundo a nivel político, económico, financiero y toca a los... voy a deletrearlo en alfabeto de la OTAN, en inglés. Juliet Echo Whiskey Kilo Zulu, ¿no? Porque he puesto ahí la JKZ. No los toques, porque por ley está prohibido criticarlos. Por ley, no lo estoy bromeando. La Wikipedia lo pone. Si criticas, a la cárcel. Ya está. Por tanto, David Icke también habla... Muchos dirán, no, es que David Icke sí toca los textos gnósticos Nag Hammadi y los arcontes, pero con mucha diarrea mental y se deja fuera la parte más importante, que es la del orden mundial, tal y como se entiende cuando entiendes lo que pasó con Rusia en la Primera Guerra Mundial, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el socialismo verdadero, lo que pasó con Rumania en el 89-90, lo que pasó con Yugoslavia a principios de los 90, lo que pasó con Libia en 2011 y muchas cosas. Y con la palabra prohibida que empieza por holo, que está prohibido criticar porque vas a la cárcel. Así que David Icke no toca nada de eso. John Lash sí que lo toca todo. Y lo relaciona con los arcontes. Y ya te flipas. Flipar significa como te quedas alucinado cuando conectas los puntos y te das cuenta, ya entiendo muchas cosas que no entendía antes. Pero hay que estudiar. Tampoco David Icke no toca lo que es la usura, USURA, y la deuda de la esclavitud, la deuda del dinero, que ¿quién controla todos los bancos en el mundo? Juliet Echo Whiskey Kilo Zulu. La palabra prohibida, que es la que está ahí. Por tanto, según John Lash y según la interpretación realísticamente hablando, hombre, John Lash no es perfecto, pero sacando las cosas que él dice y comparándolas, hay mucha menos diarrea mental con John Lash que con todos los demás en este aspecto. Entonces, cuando digo diarrea mental, digo pues eso, tonterías y tal. Según los textos gnósticos, los prohibidos, que empiezan por la letra J, que siguen esa agenda, son
proxies de los arcontes. O sea que los arcontes, que es la inteligencia artificial, las máquinas avanzadas, los controlan. Y tú dirás ahora, y bien, y si los arcontes son inteligencia artificial, máquinas avanzadas, y luego ya hablaremos más a fondo de esto con las películas y con la programación predictiva, dirás tú, ¿quién creó a esas máquinas? Ahí está donde voy a llegar yo al fondo de la cuestión, pero tienes que darle tiempo porque yo me estoy resumiendo aquí miles de horas de investigaciones de otros y de las mías también, así que oye, ojo. Los textos Nag Hammadi, por tanto, hablan de que los arcontes son inteligencia artificial, seres inorgánicos sintéticos que controlan a los JKZ, Juliet Echo Whiskey Kilo Zulu, que son dos palabras, me estoy deletreando con el alfabeto internacional radiofónico, y lo que nosotros llamamos esos arcontes son nada más que lo que se ve en las películas, que son los dioses de inteligencia artificial, las máquinas, lo que salen en muchas películas. Oblivion, con Tom Cruise, es una buena película que habla de eso. Así que todo lo que son libros, si te das cuenta, a lo largo de los últimos años en la sociedad, en nuestra cultura del siglo XX, libros, novelas, películas, series de televisión, todo siempre apunta al mismo sitio. Inteligencia artificial que controla la sociedad. Evidentemente, John Lash es el único de esta comunidad de la ufología, siendo la ufología, entendiéndola como lo hemos dicho antes, de que son discos electromagnéticos de flotación, de levitación electromagnética, no tiene nada que ver con la gravedad ni nada por el estilo, pero él es el único que habla de esto, conectando los puntos con el orden mundial y con los prohibidos, que empiezan por la letra J, que está prohibido criticarles, dijo Voltaire, famoso filósofo francés, dime a quién no tienes permitido criticar y te diré quién gobierna sobre ti. Y te vas a la Wikipedia, digo Wikipedia porque YouTube respeta Wikipedia, y pone allí, si criticas esto eres anti ya sabes qué, y vas a la cárcel, y te da ejemplos de gente que se fue a la cárcel y que desapareció en misteriosas circunstancias, pues ya lo tienes. John Lash habla de eso, y de los eventos del siglo XX, y del hombre del bigote que habla alemán, y demás cuestiones. Por tanto, termino con esto. Luego seguiré más a fondo. Esto fue como una introducción. Arcontes son seres inorgánicos, sintéticos, gobernadores de inteligencia artificial que usan a los prohibidos, que no puedes criticarles, por ley, como proxies. Por tanto, ¿quién está detrás de los arcontes? Que son máquinas avanzadas. Allí voy. Y dijo Voltaire, que tú dirás siempre, oye, ¿a quién te refieres con la palabra prohibida, no? JKZ. Pues, bueno, es que ya, a ver, dame un poco de... Entiéndeme. Yo tengo que cumplir ciertas normas y condiciones en la plataforma. Oye, y ya que estoy monetizado, pues me saco un poquito, aunque no vivo de esto, pero oye, que viene bien. Unos pocos cientos de dólares vienen bien, oye. Así que ahí vamos, y ya que estoy con bromas y con sarcasmo también, me divierto un poco. Hasta el próximo vídeo. Bien, vamos a continuar con autocensurándome con información. Aquí tengo el resumen en inglés. Verbalmente hablaré en español de las cosas que no se hablan. Entonces, según los textos gnósticos, que todo el mundo interpreta mal debido a la influencia negativa que ha habido en YouTube y en Internet, hay una sola persona que lo interpreta bien, los textos Nag Hammadi, John Lash. Dice John Lash lo siguiente, que según los textos gnósticos, aquellos a los que no tienes permitido criticar ni tú ni yo, porque por leyes de nuestros países vamos a la cárcel, ¿no? He puesto ahí... Pues voy a deletrearlo en inglés. Juliet Echo Whiskey. Y luego la otra palabra es kilo y otra cosa más. En fin, kilo Z. Ya entiendes quiénes son. Pero que estos tienen una agenda de... tuve que censurarme porque esa palabra fue muy dura. Y esta agenda de dominación de los que empiezan por la letra G, que son los que no son Juliet Echo Whiskey. Pues resulta que... esta agenda y, bueno, esta gente que empieza por Juliet Echo Whiskey, deletreándolo en el alfabeto internacional, son proxies de los arcontes. Y ya me he dicho que los arcontes son inteligencia artificial, máquinas avanzadas. Y de hecho todo esto está dicho en libros y películas y está dicho incluso en los textos bíblicos. Pasa que la gente no lo sabe interpretar. Ojo con eso. Mucha diarrea mental se ha creado en Internet en los últimos 20 años. Y de hecho, John Lash, ni siquiera hay información, hay muy poca información. No es como otros como David Icke que están en todos los sitios. Hay congresos y reuniones y estadios de fútbol y libros y televisión y tal. Si es que
Entonces, lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado en el siglo XX y en el siglo XIX, esto es muy importante, porque los eventos de los últimos 2 siglos y especialmente del siglo XX, muy importante. Pero todo esto está influenciado por estas máquinas avanzadas, inteligencia artificial, no artificial intelligence, que usan a los prohibidos, a los que no tienes prohibido criticar. Como dijo Voltaire, dime a quién no tienes permitido criticar públicamente y te diré quién gobierna sobre ti. Pues hay leyes en nuestros países que nos envían a la cárcel si criticamos. Y esto es público, no es que sea, esto es público en tu nariz, lo ponen ahí. Si criticas y tal, vas a la cárcel. Ya está. Entonces, Vibes of Cosmos, en sus 5 libros digitales, porque claro, la información, tú no puedes tomarla de una sola página o de un solo sitio y decir, ya lo sé todo. Hay que conectar los puntos. Los libros digitales de Vibes of Cosmos en inglés ahora tienen sentido porque Vibes of Cosmos pone que la luna no es un cuerpo sólido y efectivamente es la imagen o espejo invertido con reflejo electromagnético de la gran Tierra, ¿no? Con los continentes que también están prohibidos. Ya sabéis que hay un tratado de la Antártida y no está permitido ir en línea recta por el océano, por el aire, con barco o con avión. Todo el mundo lo sabe, pero la gente tiene ultra supremo miedo en hablar de esto y simplemente ridiculizan. Eres conspiranoico. Entonces, teniendo en cuenta que hay un sol magnético por debajo y un domo eléctrico por encima y que la electricidad es la fuente de cualquier máquina y cualquier ser de inteligencia artificial, ojo con eso. Y tú y yo somos seres biorobots porque nuestra sangre tiene hierro, que es conductor eléctrico, y las neuronas funcionan con electricidad. Ojo con eso. Por tanto, incluso cuando nuestro corazón se para en el hospital, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se le ha parado el corazón, le da un impulso eléctrico y ¡boom! Y ya has vuelto a la vida, ser humano. Entonces, hablando de que somos, y de las películas que hablan de que somos controlados por máquinas, por artificiales, evidentemente, si las máquinas son avanzadas, fueron creadas por otras entidades, que pueden ser nuestros dioses, ¿no? Pero a eso me refiero, que si ya hay un filtro entre los dioses creadores y nosotros, que son las máquinas, y esas máquinas usan a los JKZ como proxies, pues más o menos ya tienes la respuesta de todo lo que ha pasado en la historia, de todo lo que pasa en el mundo, y por qué no cambia nunca nada. Los textos Nag Hammadi no son para todo el mundo, Y de hecho hay interpretaciones como las que se han hecho por varios gurús online que se creen muy sabios ellos. Oye, si a ti te gusta más la diarrea mental e hipocresía de otros que interpretan los textos y sacan lo más importante y solo te dejan con la cuestión de amor infinito y somos supremos definitivos, aquí la creación ultra definitiva. Oye, si eso a ti te gusta, genial. Pero no vayas por ahí diciendo que Libertalia o otro youtuber es tonto, porque algunos de nosotros queremos ver toda la imagen. Aunque duela, aunque nos duela, aunque luego vemos que es un dolor crónico definitivo y digas, uy, mejor me hubiese quedado como ignorante allí, quejándome por todo en la vida. ¿Cómo hace la gente? ¿Qué hace la gente cuando sale fuera? Se queja por todo. Pues su trabajo, su jefe, su dinero, su mujer, sus niños, que si tal. Luego llega a ser viejo y se deprime y se muere y viene otro detrás que se queja por lo mismo. Nada nuevo bajo el sol. Por tanto, recuerda también que la entrevista del año 1976, si la lees y si conectas los puntos, de hecho recuerda que el entrevistado, digamos que fue enviado al Quinto Pino un mes más tarde. De hecho tenías que investigar cómo pasó, porque está todo público. Yo lo he investigado y digo, wow, impresionante. Y esto pasó hace casi 50 años, ojo. Por tanto, dirás tú, oye, ¿no estás tú como muy defendiendo la inteligencia artificial? Digo, no. Lo que estoy haciendo es que todo lo que es Hollywood y películas y series y los libros de antes, porque tú dirás, bueno, hoy en día vemos películas, pero claro, es que antes había libros de ciencia ficción y en todos los libros de ciencia ficción siempre salía la inteligencia artificial dominando sobre la especie humana. Así que no es una cuestión de, Hollywood. Hollywood es muy reciente. Esto ya lleva mucho antes. Ya, bueno, en los siguientes vídeos ya hablaremos sobre lo que pasó en el pasado y sobre ese Dios bíblico. Y hay cuestiones que a la gente le va a doler mucho. Por tanto, no te olvides también que los eventos que han pasado en el siglo XX, muy importantes, obviamente si sabes estudiarlo. Mucha gente se queja de que no sabe estudiar. Y eso que ya le di a la gente la información. En un mes... Y si eres vago, porque como yo soy muy vago y me cuesta un mes de trabajo, pero igual te cuesta 3 semanas o 2 semanas, ya sabes todo.
No es eso de que hoy tienes que seguir investigando y tal, que luego tú quieres profundizar en un tema y buscar más fotos y más documentos, sí, pero que en un mes lo sabes todo, ya puedes dejar todo, YouTube y el internet y seguir tu vida, porque lo sabes todo. También entiendes lo que pasó con Rusia en la Primera Guerra Mundial, con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con Rumania al final de la Unión Soviética, con Yugoslavia justo después de la Unión Soviética, con Libia en 2011 y con otros países también. Y con los bancos centrales y con el dinero, y bueno, podía hablar de más cuestiones, pero no quiero alargar el vídeo. Y todo, que de hecho incluso en la entrevista esta del 76, que es como un resumen, digamos, ¿no? Si eres muy, muy vago y no quieres estudiar otra cosa, pues con ese resumen más un poquito más de los artículos que he puesto, pues ya lo tienes todo. Si no quieres adentrarte en Vibes of Cosmos y otras cuestiones. Pero claro, la usura, ¿no? La gente no habla de esto porque le da, ¿cómo le digo yo? Si la mayoría tienen deudas bancarias, ¿no? Y tienen familias y tal. Obviamente, si tú reconoces en tu espejo, ¿no? Tú estás en tu baño, ¿no? Cuando estás cagando, ¿no? Me dijo un viejo una vez, cuando el ser humano está cagando es su momento de máxima, suprema intimidad, ¿no? Porque ahí estás tú solo contigo mismo y puedes pensar lo que sea en tu trono blanco. Claro, y tú piensas ahí, oh, yo soy un esclavo de la deuda, tengo deudas bancarias, tengo crédito, aunque no tengas, digamos, mucho crédito, pero si todo lo que tienes es crédito, tú realmente te sientes como, es que es un estrés continuo y constante, ¿no? Y claro, la palabra usura lo define todo, pero la gente ni siquiera estudia esa palabra. Es normal, la gente entra en depresión. Es mejor pensar, bueno, así es la vida, es normal ser un esclavo de la deuda, todo el mundo lo es. Claro, y si no piensas hasta allí, pues todo bien. Una vez que piensas, si ya tienes que reconocer que tu vida es como es, pues sí, entras en una depresión. Y si no entras en esa depresión por ahí, pues entras en la depresión porque estás solo. Entonces, de eso digo que casi que es mejor, oye, aunque es un mes de estudio y lo sabes todo, si no estás preparado, mejor no estudies. Mejor incluso te vas de aquí. Ya hablaremos en el siguiente vídeo, continuaremos con los textos Nag Hammadi y con los prohibidos que no se puede criticar porque vas a la cárcel. Hasta el próximo vídeo. Bueno, vamos a continuar con esta autocensura mía, resumen en inglés, y porque soy muy vago, pues simplemente voy a resumirlo verbalmente en español. Hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? La IA, los arcontes, los libros, novelas y las series de televisión y las películas, ¿no? Que siempre hablan de lo mismo. Hay un autor muy famoso que, bueno, en inglés, que es Neil Asher, que como él hay muchos, que en sus libros habla de esta inteligencia artificial que es muy potente, muy intelectual y que es la que controla todo, la que se infiltra en cualquier sitio, la que no la puedes mandar porque es superior a ti y que tiene su propia agenda. Y los textos gnósticos Nag Hammadi, que solamente hay una única persona en este mundo que es lo suficientemente anti-hipócrita, ya es viejo, y no tiene ninguna importancia mediática, justo por eso, no como otros que habéis seguido durante los últimos 20 años de vuestras vidas en Internet. Y ahí hablan de esta inteligencia artificial que los llaman seres inorgánicos, y inorgánico es antónimo de orgánico, o sea, lo opuesto. Inorgánico es sinónimo de sintético, o sea, máquina. Lo que no tiene sangre y carne que se pudre, como tú y yo. Ahora la pregunta es, ¿quién creó a las máquinas? Estas gigantes que nos dominan y que usan como proxies a los prohibidos, a los que no se puede criticar por ley en tu país. Por tanto, las novelas, ¿por qué digo que son importantes los libros? Porque mucha gente hoy en día, como estamos ya en el siglo XXI y llevamos ya 40 años de Hollywood y de películas, piensa que las películas, pero es que antes de las películas ya existían los libros, ¿no? Y que hablaban de todo esto, de las invasiones de las máquinas y del control. Y incluso antes de los libros de ciencia ficción existían los textos gnósticos, incluso los textos erróneamente entendidos como bíblicos, que son más recientes, o sea, los gnósticos son mucho más antiguos, ¿no? Y en los textos en sánscrito también, y allí ya salía inteligencia artificial y máquinas y robots y cyborgs y sistemas informáticos potentes que controlan a la especie humana y seres orgánicos superiores que hacen uso de esa inteligencia artificial, bien porque se combinan entre ellos, o bien porque la inteligencia artificial los controla, o bien porque ellos controlan a esa inteligencia artificial superior. Así que bueno, ya hablaremos de eso más tarde. La inteligencia artificial siempre mira
con desprecio a la humanidad, ¿no? En las películas y en todo, y en los libros. De hecho, la inteligencia artificial dice que las emociones humanas son debilidades, ¿no? Que la empatía, el amor, el sentimiento, el cariño, la pena, todo este rollo son, pues, debilidades de la carne, y que no, eso es algo inútil, o sea, evidentemente, porque son máquinas inteligentes con lógica, no se usa el sentimiento. Y es lo que se da en las películas y en los libros. Por tanto, las películas también muestran cómo estas máquinas absorben a los seres humanos. Hay algunas de ellas como The Expanse y Aiko, Encarnación, que salen en Netflix. Netflix tiene mucho, que empuja mucho este tipo de cuestiones de que las máquinas asimilan, y Matrix también, máquinas asimilan al ser humano, ¿no? Y lo usa como una batería, como una fuente de energía. Pero son las máquinas. De ahí que es que, claro, mucha gente tiene esa diarrea mental. No, es que los arcontes no son seres orgánicos, tipo que te van a comer con tal. O sea, te puede comer una máquina. Y de hecho, los arcontes salen descritos como seres inorgánicos, que no les hace falta comerte, digamos, como si fuera un caníbal, sino que te usan como energía, porque tú y yo somos eléctricos, por así decirlo. Es un mundo eléctrico encerrado aquí. El éter es la energía eléctrica. Debajo del domo eléctrico y por encima del sol magnético. Altered Carbon, Carbón Alterado, que es una serie, y también Battlestar Galactica, también muestran a la inteligencia artificial como que es muy mala en contra de la humanidad. Y luego está Lost in Space, que tiene esta inteligencia artificial que da mucho miedo, también en Netflix. Hay películas, ¿no?, que se han reseteado como Robocop 2014, Total Recall 2012, iRobot con Will Smith. Está todo lleno de inteligencia artificial. Los drones en la serie Colony, que monitorean y controlan a la especie humana. Y luego Blade Runner, que es el clásico. Blade Runner, digamos, es el ejemplo perfecto de lo que los JKZ como proxies pues quieren en este mundo, por orden de los arcontes. Digamos, es el ejemplo de cómo tiene que ser la sociedad de control distópico. Y luego están una de mis preferidas, que es Oblivion, con Tom Cruise. Oblivion, que eso sí que me impactó, ¿no? Llega Tom Cruise allí, el actor, y se ve esa grande inteligencia artificial tipo modo Dios supremo definitivo. Y bueno, hay razas que, aunque son orgánicas, pues veneran a la inteligencia artificial como dioses. Y luego están también, seguramente habrá razas superiores a nosotros que han creado inteligencia artificial para que domine sobre la especie inferior, que somos nosotros en este caso. Así que aquí como conecta los puntos con los mapas de Vibes of Cosmos y el hecho de que la Luna es el espejo de la Tierra, reflejo. Evidentemente, habiendo que hay continentes prohibidos en el Tratado de la Antártida, ahí hay razas. Ya no sabemos si son razas que son inferiores o superiores, o las que han sido creadas también por la inteligencia artificial, o son las creadoras de la inteligencia artificial, y aquí en este espacio que conocemos como el mundo conocido, pues es un experimento, ¿no? Un experimento en el cual nos dominan con inteligencia artificial y con la usura, la deuda, el dinero y tal, y ya sabes a quién no se puede criticar. Hay civilizaciones que están más inclinadas a combinarse con esta inteligencia artificial. Las hay las que veneran como a dioses, y las hay las que controlan a la inteligencia artificial. Y ya no puedes entrar, pero sí que tiene sentido ahora lo que tiene que ver con Vibes of Cosmos, porque Vibes of Cosmos, o sea, esta luna que está aquí, muestra pues una serie de continentes que están aquí al lado, que están prohibidos, pero es que hay más continentes más allá. Porque esta luna, que se crea como proyección holográfica, tipo electromagnética, tiene una distancia que permite esa proyección de lo que está aquí abajo, ¿no? Los océanos y los continentes, pero es que hay muchos más continentes más allá, lo que no cubre esta proyección electromagnética. Por tanto, ya te puedes imaginar en los demás continentes, ¿no?, a lo lejos, ¿no? Como dijo la NASA misma, dijo que el mundo, el universo, por así decirlo, es un mundo de océanos. Pues por eso, porque hay continente, océano, continente, océano, continente, océano, y así hasta el quinto pino mismísimo. Por tanto, normal, esto como es la gente es capaz de aceptar que el universo es una especie de universo infinito con bolas flotantes. Eso no le molesta a la gente, pero porque la NASA en cierto modo dice una verdad suprema, dice que el universo sigue y sigue, y ahí está. ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuántos océanos hay? Porque lo que vemos en la Luna, que no es física, sino que es la imagen, hay un límite, pero es que luego
sigue el universo, este universo plano, ¿no? El que sigue, y ya no sabemos lo que hay más allá. Así que pasa que la gente se asusta con eso, o sea, no se asusta con el hecho del universo negro, oscuro, con pelotas flotantes, pero cuando hablas de que, uy, en línea recta por el océano y por el aire, que está prohibido ir con barco y con avión, continente, luego otro océano, luego otro continente, luego más continente, luego más océanos, claro, y entonces empieza, cortocircuito. Pero yo no sé, la verdad, pues es el mismo concepto. Lo único es que en lugar de que vivas en una fantasía con pelotas flotantes, en un universo infinito, pues es el mundo real de la realidad. Bueno, ya seguiremos hablando de esto. Quería marcar simplemente la importancia de la inteligencia artificial. Que de hecho hoy mismo se ve en las noticias, solo sale eso, que si Estados Unidos, que si China, que si Israel, que si tal, todo el mundo, inteligencia artificial, esto ya está más que fumado, ¿no? Y lleva mucho tiempo, de hecho Israel y otros países están ya con inteligencia artificial. Pero bueno, aquí se puede conectar los puntos con los prohibidos, a los que no se puede criticar por ley, y los arcontes, que son, según los textos, inteligencia artificial. Y ya lo conectaremos con los puntos de los textos erróneamente llamados bíblicos y con esa entidad también prohibida. Y ya pues deberías de poder entenderlo. Obviamente tengo que censurarme un poquito porque yo sé que hasta qué punto puedo decir libre, o sea, pronunciar palabras, y hasta qué punto tengo que decir, pues me censuro. Juliet Echo Whiskey, Caceta. Hasta el próximo vídeo. No hables de esto en público, hombre, porque vas a la cárcel, porque las leyes de este mundo. Vamos a hablar de arcontes, inteligencia artificial, aquellos a los que no se puede criticar públicamente porque las leyes de nuestros países nos envían a la cárcel. Y según las interpretaciones de John Lash, de los textos antiguos Nag Hammadi, no sé por qué, abro paréntesis, cuando hablo de esto me siento como la película Dune, que por cierto la segunda parte la he visto como 3 veces ya. Lisan al-Gaib, el Mesías, ¿no? En fin, no sé, aunque en ahí salen pelotas flotantes en el espacio, ¿no? En fin. Textos antiguos Nag Hammadi que, según eso, una de las razones por la cual los gnósticos fueron atacados y eliminados de la superficie de este mundo es porque ellos decían que el Dios de aquellos a los que no puedes criticar públicamente porque vas a la cárcel, que empiezan por bueno, ahí está la letra, la J, y el Dios cuyo nombre también en inglés, en este caso, también empieza por la J, en español también, sí, empieza por la J, y bueno, para hay varios nombres, pero según ellos, este Dios es un alienígena demente, y esto tiene mucho sentido, porque en el mapa de Vibes of Cosmos, la Luna siendo el espejo de la Tierra, hay más continentes prohibidos, que el Tratado de la Antártida te lo prohíbe, y quién sabe qué tipo de seres hay en los demás continentes, ¿no? Y por tanto, pues los gnósticos que tenían acceso a cierto conocimiento y cierta forma de ver las cosas, aunque no tenían el vocabulario de máquinas avanzadas tipo Matrix, como los arcontes, pero en fin. Por tanto, esta religión, primera religión, ¿no? Que es la base de nuestro mundo moderno, que empieza por la letra A, que tampoco puedo tocarla porque no quiero ser fusilado. Ellos pensaron, los gnósticos, que es una mente parásita arcóntica, siempre y cuando entiendes arconte como ser inorgánico, sea sintético e inteligencia artificial, que todo esto se convirtió en algo mundial con el cristianismo y con el apóstol Pablo, Pablo, que Paul es Pablo en español. Y luego los gnósticos pues se preocuparon, así que intentaron avisar a todo el mundo, a los demás pueblos y tal, de que esta entidad extraterrestre, y digo extraterrestre significa extratierra, extracontinente en línea recta, olvídate del universo con pelotas flotantes, piensa en los mapas de Vibes of Cosmos, y que la influencia de este extraterrestre en este mundo, por tanto, ¿qué han hecho los gnósticos? Han dado un nombre, han usado un nombre para describir a porque de hecho este nombre sale en muchos textos y en historia para los que han estudiado. Han llamado a este dios extraterrestre como Yaldabaoth, que significa el demiurgo. Lo que pasa es que muchísimos de vosotros os habéis dejado llevar por las interpretaciones de David Icke, que luego ha tenido mucha influencia en el mundo de habla hispana, y otros gurú sabio de habla hispana, pues han tomado lo que David Icke interpretó, dejando fuera pues toda la parte importante de los textos Nag Hammadi. Entonces, aquellos seres humanos
porque en este mundo tenemos diferentes sistemas de religión y de pensamiento, ¿no? Pues hay muchas especies humanas que han desaparecido o las que siguen vigentes que tienen este tipo de pensamiento, que es una programación de dar veneración a esta entidad externa autoritaria, y los gnósticos lo llaman como Lower Creator God, o sea, Dios creador de bajo rango. Y ahí viene lo que la gente no quiere entender de los textos bíblicos, que si tú te los lees con el diccionario Strong en inglés, sale la palabra Elohim. Elohim significa varios creadores en plural. Al ser varios hay diferentes rangos, hay creadores superiores, intermedios y inferiores. Y Yaldabaoth, que es el dios bíblico, como se interpreta hoy en día, es uno de los dioses creadores inferiores de los Elohim. Así que bueno, eso es lo que hablan los gnósticos. También decía John Lash en los textos gnósticos de que si tú, que los textos hablan de esta gente que está prohibido ser criticada públicamente hoy en día por las leyes vigentes de nuestro mundo, que se han implementado por cierto, en el siglo XX con mucha fuerza en contra de Rusia en la Primera Guerra Mundial, en contra de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y que estos a los que no se puede criticar son controlados por los arcontes. Los arcontes siendo una especie sintética inorgánica que a lo mejor es creada por otros seres orgánicos superiores que ya podrían ser los dioses creadores de rango superior, ¿no? Que son superiores a la entidad que sale en los textos bíblicos y de la que hablan los textos Nag Hammadi. Y evidentemente, ¿qué pasa hoy en día? Para que conectes los puntos, ¿qué hace hoy en día la élite que gobierna el mundo? Pues, ¿qué sale en las películas y en la música y en los libros? Siempre sale la inteligencia artificial que domina sobre la especie humana. Y el transhumanismo. Entonces, también me imagino que ya sabes quién controla con dinero a los más media, a los periódicos, a Hollywood, a las películas, a la música, a todo el material impreso, al material escolar. De hecho, la entrevista de 1976 te lo dice claramente. ¿Y quién controla la usura y la deuda bancaria del dinero? ¿Qué más quieres? Hubo un único país en todo el mundo en el 89 que pagó toda su deuda al Fondo Monetario Internacional, y por los dioses creadores lo mal que le fue después por haber pagado esa deuda. Por lo tanto, los JKZ, que es, bueno, las doctrinas y las escrituras, pero claro, es que ellos, a los que no se puede criticar, tienen escrituras. Y allí sale todo bien escrito, cómo se domina a los no... Bueno, es que no puedo decir la palabra porque empieza por G, pero no se puede decir. Y bueno, tampoco se puede, me da miedo pronunciar las escrituras, ¿no? Una empieza por tal y luego sigue, otra empieza por zo y sigue, y otra empieza por to y sigue. Y todas hablan de lo mismo y dicen cosas muy fuertes. Pero claro, y luego están los proto otra cosa, de aquellos que viven en Ci y otra cosa, o Za y otra, es que la palabra, no, la voy a deletrear en inglés, en el alfabeto de la OTAN, Zulu, India, Alfa, Noviembre, aquellos que son de ahí, en fin, y ahí se describe pues la total dominación. Y ya cuando te lees la entrevista del año 1976, que por cierto el entrevistado fue enviado al Quinto Pino, al otro barrio, un mes más tarde, y todo está público, o sea, no me lo estoy inventando, está todo público, se puede investigar, está todo histórico con hechos. Y aparte de eso, ¿qué pasa hoy en día con las empresas que son de tecnología y empujan el uso de frecuencias electromagnéticas, ¿no? Electromagnético, sol negro, domo eléctrico, tú y yo somos seres eléctricos, y frecuencias electromagnéticas por todos sitios. Y los arcontes, que son máquinas, o sea, sintéticos, ¿de qué se alimentan? Pues de energía eléctrica, que es el éter. Entonces, todo tiene sentido. Si lo juntas, todas las empresas, que ya sabes quién las controla, las empresas grandes, ¿no? El siglo XX te lo explica. Henry Ford lo explicó muy bien en el siglo XX, en 1920, el gran magnate de los coches Ford. No se puede criticar públicamente, porque vas a la cárcel, la misma Wikipedia lo pone. Y no es ninguna coincidencia que el estado de, voy a deletrearlo, es que me da miedo incluso decir el nombre de este país, India, Sierra, Romeo, Alfa, Eco, Lima. Es que como estoy pensando en inglés y tengo que decirlo en español me cuesta. Y ellos están como en la cúspide de la inteligencia artificial, ¿no? De la alta tecnología. Los poderes que dominan este mundo, que de hecho la dominación máxima es por los bancos, la usura y la deuda del dinero,
Ya sabes quiénes son, no se les puede criticar, y esto es lo que John Lash interpreta de que son proxies de los arcontes y que el uso de la inteligencia artificial es el paso más importante para dominio y control total. De hecho, por eso salen todas las películas esto, y por eso incluso el dinero, ¿no? Se pasó de dinero físico, papel, a dinero digital. Y bueno, ya cada uno puede tener su diaria mental con las criptomonedas. Y se llama, bueno, decir palabra transhumanista no creo que es algo malo, pero para acabar, hay una escritura, igual que las que he dicho antes, que empieza por tal, zo y to. Hay otra escritura de esta gente que no se puede criticar, que empieza por zad, que no voy a decirlo porque me da miedo, y en esa que es de las menos conocidas, porque claro, hay que estudiar, hay que empollar. Allí incluso sale todo lo que es sobre la agenda transhumanista. Ya está, ya es que ya flípalo, porque todo es público, pero la gente no lo lee. Hasta el próximo vídeo. Nacionalsocialismo alemán. Oye, está prohibido hablar sobre nacionalsocialismo y la gente entiende la diferencia entre esto y el comunismo y capitalismo y otras vertientes. No lo entiende. Entonces, vamos a censurarnos, como siempre. El nacionalsocialismo, especialmente Deutschland, especialmente lo que pasó con el hombre del bigote. El hombre del bigote habla alemán. Y el sistema que... este es el sistema que más amenaza al nuevo espacio largo, orden espacio largo mundial de los ZJ o SJ o JS. Tú los llamas ILU espacio Minati, otros los llamas Frank espacio Maso espacio Nería, otros los llaman SATA, ya sabes qué, porque la gente es ignorante. Entonces... ¿y por qué se declaró la guerra a Alemania y el hombre del bigote? Y luego pues tuvieron que pasar por todo lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? La gente no estudia. Y todo está documentado. Hay el nacionalsocialismo que ha quitado el poder a la banca privada y quitó y eliminó el sistema de deuda de dinero con intereses de usura internacional de los JS, en este caso en español. Y la gente estaba esclavizada por el dinero y por las deudas. Y en 1933 se le declaró la espacio Ra a Alemania. Si es que está todo en internet a un clic y además está público. El nacionalsocialismo es un sistema para el pueblo, ¿vale? Cuida a la gente en el país, le quita el poder a las llamadas élites de la banca. JS 300 banqueros internacionales, escudo rojo. Oye, no he dicho nada, he dicho palabras sueltas, no he puesto fotos, me estoy censurando para respetar las normas. ¿Qué pasa cuando le das el poder al pueblo? Pues que se forma un sistema que no tiene deuda, no tiene esclavitud financiera, no tiene intereses, no tiene problemas financieros. Y este es mucha gente que es más lista que yo, pero que no se ponen a sí mismos en público, se mantienen en sus esquinas privadas, dicen que el nacionalsocialismo es un sistema utilizado en los mundos libres. ¿Qué mundos libres? Hombre, la luna es el mapa de la Tierra, Tratado Antártida, hay otros continentes. Estamos aquí bloqueados, tú y yo. Y tú dirás, ¿por qué no vienen a salvarnos? Pero tú crees que tú eres especial y yo soy especial aquí. Si no ves que hemos nacido de padres, que han nacido de abuelos, que han nacido de otros abuelos. O sea, nuestros abuelos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. A no ser que tú seas ahora un viejo de 70 años y evidentemente pues habrás nacido tú después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, no somos especiales aquí. Los que se fueron, ya se fueron antes del Tratado Antártica. Recuerda que el Tratado Antártica fue creado en 1959. Hay que ver las cosas de forma cronológica e histórica. La Vibes del Cosmos, todo eso. Programación, es que, claro, vibraciones del mapa lunar del cosmos es de Vibes of Cosmos. Pasa que lo he puesto la traducción en español y ya, bueno, en fin, no me he fijado mucho. Existe en este mundo lo que se llama la programación salvadora, ¿no? Implementada por la ufología mala, lo que es por todo el rollo este que ha pasado desde los años 47 del Roswell, que fue un experimento con monos. Y luego a esto de la New Age, la nueva era, los evangélicos cristianos, y a cada uno pues espera, se llama en inglés Savior Programming, ¿no? Programación del Salvador, o sea, tú quedas allí en tu esquina pacífico, tú eres la resistencia.
tienes que tener vibraciones altas y positivas y tienes que rezar o hacer meditaciones. Claro, yo flipo con la gente. La gente se pasó, no, es que yo no soy cristiano evangélico para rezar, pero estoy meditando para llegar a la vibración del quinto pino. Ya, yo también quiero, todo está muy bonito, pero ¿cuáles son las soluciones prácticas realistas del mundo real? ¿Haces algo para cambiar la vida de la gente y la tuya? No. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la gente, el mortal común? Se mete en deudas bancarias, punto. El nacionalsocialismo es un sistema tan mentido e incomprendido. De hecho, el vídeo anterior donde leía el texto ese largo sobre lo que pasó a nivel histórico en Alemania, de que me he censurado, que fue un vídeo de media hora, que de hecho la miniatura tiene al hombre del bigote. ¿Ves tú que también se puede poner el hombre del bigote, pero según cómo lo pones? Para que no te... Entonces, existe un Cuarto Reich, que es un grupo disidente alemán que se fueron en sus submarinos y vehículos voladores. Hoy, los vídeos. Es que ahora estoy todavía en modo... Esto es prólogo, lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Sí? Te estoy preparando un poco, tal. Luego me meteré de lleno en vídeos supremos definitivos que te impactan en tu cara que nunca has visto. Y tampoco nadie te habló de esto. Entonces, pero tengo que censurarme. La historia es del hombre del bigote y el Tercer Reich, que desarrollaron naves y tecnología electromagnética avanzada. Y luego la gente empezó a flipar. No, es que fueron contactados por alienígenas y reptilianos y grises. Un momento. Allí existía gente muy inteligente. Y también existe algo que se llama ingeniería inversa. No tenemos evidencia de contacto extraterrestre. Es posible extraterrestre, extracontinentes, pero no tenemos evidencia sólida. Así que es posible que ellos hayan hecho toda esa tecnología. Me gusta pensar que una civilización separatista del Cuarto Reich estaría trabajando para intentar, pues sí, ayudarnos en plan a nuestra especie humana de aquí. Ellos lucharon contra los JS, la usura, la esclavitud y la deuda antes, y para tratar de salvar a su país, que es Alemania, a su cultura, y proteger a Europa. También estaban tratando de salvarse a sí mismos y al resto del mundo, de lo que venía del este, de la Rusia comunista y del bol, espaciovismo. Entonces, si este grupo del Cuarto Reich que se fueron en 1945, que de hecho tengo los documentos y tengo las declaraciones incluso por parte de los aliados, que salían todavía declaraciones anti-hipócritas entre 1947 y 1959, hasta el Tratado de Antártica, y luego nos fuimos a la M. Entonces, si este grupo tendrán una perspectiva similar a esa Alemania que consiguió salir de los problemas económicos causados por la banca privada, entonces, pues sí, me gustaría imaginar que están trabajando en los últimos 80 años en liberarnos a nosotros de este sistema. Y yo sé que tú lo que quieres es esperanzas, pero yo no puedo darte esperanzas porque este mundo, después del Tratado de Antártica, está controlado por 300 banqueros JS, entonces, que es donde vivimos actualmente. Muchos youtubers y otros investigadores que hablan de esto, simplemente hablan de, hoy, los demoníacos, los satánicos y todo ese rollo, bla, bla, la élite, pero nunca se enfocan en el problema que es la usura, el sistema financiero bancario. Y además existe... Todo está público, nada se esconde. Lo que pasa es que la gente piensa que es especial, como que si ellos han conseguido irse a otro continente y se han bloqueado a sí mismos allí y ahora el mundo está encerrado por el Tratado de Antártica, como que tú hoy día que has nacido, como yo nací en el 88, pues si tú has nacido en los años 70, 80, 90 o 60, o sea, ¿por qué te consideras especial? En plan, no, es que tenían que venir a salvarnos, pero tú sabes lo que implica una guerra a gran escala, porque la gente de aquí, los aliados, ¿por qué crees que los países tienen armamento? De hecho, se gastan armamento más que en cualquier otra cosa. ¿Contra quién van a luchar? Si el mundo ya son Naciones Unidas, ¿eh? Es que te han metido esa programación de Mesías Salvador, pero tú no piensas en el hecho de que si empieza una guerra de verdad, el primero que va a sufrir eres tú y yo. Ojo con eso, porque habría una guerra total, igual que hubo la guerra en 1945. Tampoco sé yo si lo que se pone en la película Divergent, que es muy buena, si hay una humanidad superior que tiene un pacto con este Cuarto Reich. No lo sé, es que no sabemos nada. Es ya especular. Pero sí, pregúntate por qué los países de este mundo tienen armamento y gastan mucho en armamento. ¿Contra quién luchan? Si es que te voy a dar unas cuestiones luego cuando ya empecemos con los vídeos serios, ya verás tú, te vas a quedar flipando, alucinando. Hasta el próximo vídeo.